Muy buenas tardes, sí, sin problema. Bueno, como decía hace unos momentos, hemos celebrado esta tarde el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, cuyo orden del día era el análisis y valoración de la situación actual de la epidemia causada por el coronavirus COVID-19, en la que ha iniciado el ministro poniéndonos al día sobre la situación en el país al respecto, y creo que es destacable hacer ver que se está apreciando en todo el país un aumento de casos notificados en relación, probablemente, tal y como les parece, con un aumento del número de pruebas diagnósticas que se está realizando en todas las comunidades autónomas. Recordemos que el Ministerio se había puesto como objetivo que en España se llegaran a realizar 50.000 pruebas diagnósticas al día. Actualmente se están realizando ya 40.000. Realizar 50.000 al día significaría realizar un número de pruebas por millón de habitantes similar al que está realizando Asturias. Por lo tanto, hay comunidades autónomas que han mejorado de manera importante y se están acercando ya al nivel del número de pruebas diagnósticas por millón que estamos realizando en Asturias. Ayer fue la primera reunión de técnicos del Consejo Interterritorial sobre la desescalada, una cuestión muy importante en la que se han formado dos grupos de trabajo, uno a nivel técnico, en el que participa por parte de Asturias el director general de Salud Pública, y uno a nivel político, donde el consejero de Salud que les habla participará cuando comiencen. Como les digo, ayer comenzó la primera reunión a nivel técnico y se realizarán unas 2 o 3 reuniones a la semana. Son unas cuestiones muy importantes, trascendentes, las que se tratan en estas reuniones, pues tienen que planificar cómo se va a organizar la disminución de medidas de confinamiento que actualmente tenemos de manera gradual en todo el país a partir de la fecha en la que acabe el confinamiento. Como sabemos, actualmente el confinamiento se ha prorrogado hasta finales del mes de abril. Sin embargo, pues es posible o es probable que tenga que prorrogarse algunas fechas más. Bueno, en los próximos días nos lo aclararán. Todavía no está confirmado ni desmentida esta cuestión. Se ha comentado también desde el Ministerio que se ha cambiado el formato de publicación de datos, que ustedes pueden observar en la página web del Ministerio desde el mismo día de hoy. Una página donde todas las comunidades autónomas estamos proporcionándole al Ministerio algunos indicadores, como son el número de casos confirmados de COVID-19 o el número de estos casos confirmados que ya se han recuperado o el número de que desgraciadamente han fallecido, así como la incidencia acumulada en los últimos 14 días, que da una idea importante de la tendencia en cada comunidad autónoma. Como ustedes saben, a día de hoy la incidencia acumulada en Asturias, si bien al principio de esta pandemia, aproximadamente hasta mediados del mes de marzo, la incidencia en Asturias era similar a la que había en el resto de España o en la media de España. Desde esa fecha hemos conseguido ir aplanando la curva, hemos tenido una línea divergente con la media de España, nos hemos separado y actualmente estamos ya desde algunas fechas aproximadamente con una incidencia de que es la mitad de la media de España. Esas cifras se mantienen. Han intervenido, como siempre, las diferentes comunidades autónomas y Asturias. Cuando he intervenido en nombre de Asturias, pues he agradecido en primer lugar que la petición que se había hecho desde Asturias y que también se sumaron muchas otras comunidades autónomas y se llegó a un consenso de que no se prorrogaran a los residentes, a los profesionales sanitarios en formación de especialista, no se les prorrogara sobre la fecha prevista de finales de mayo para terminar y poder ser contratados como adjuntos, como especialistas, pues ha tenido éxito, puesto que hoy mismo se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado la norma que modifica la previa y, por lo tanto, ya se puede seguir con los trámites tal y como estaban antes de esta pandemia previsto, ¿no? De esta manera, en Asturias ya se comenzará desde mañana mismo a realizar las evaluaciones de los profesionales especialistas en formación para que antes de finalizar el mes de mayo, como otros años, estén finalizadas estas evaluaciones y a continuación se les pueda titular y se les pueda contratar con este título ya de especialista. Por ejemplo, pues los médicos pues puedan trabajar como médicos adjuntos en los servicios correspondientes, como compañeros de los que hasta ahora eran sus formadores, con los que han estado trabajando y compartiendo
un trabajo duro, con gran intensidad y con un gran nivel de estrés emocional y físico. ¿De acuerdo? Creíamos que no se merecían otra cosa menor al poder contratarlos con el nivel que les correspondía y, por lo tanto, así lo haremos. Hemos solicitado al Ministerio que se publique una norma que establezca un precio máximo del material, como son las mascarillas de protección, tal y como solicita, por ejemplo, el Colegio Oficial de Farmacéuticos, para evitar que se den abusos en estas situaciones de pandemia que pudiera ocurrir. El ministro nos ha respondido con una intención afirmativa, y no solamente afirmativa, sino que lo harán a la mayor brevedad, puesto que también el equipo ministerial le dan importancia a esta cuestión. Y luego, por otra parte, hemos procedido a explicar la situación de Asturias, que más pormenorizadamente luego les va a explicar a ustedes Mario Margolles, una situación en la que ha disminuido la presión sobre las unidades de cuidados intensivos, en cuanto a que un factor que pudiera ser limitante, y teníamos ese riesgo, igual que ocurrió en otras comunidades autónomas, de que el número de respiradores pudiera, como decía, ser limitante en la atención a los pacientes más críticos, pues ha mejorado la situación. Ya ha disminuido el número de pacientes que están precisando respiradores en las UCIs, por lo tanto no podemos relajarnos, que duda cabe. En las UCIs se sigue trabajando con mucha intensidad, intentando salvar la vida de personas que están en una situación muy crítica, consiguiéndolo en muchos casos y desgraciadamente no así en otros. Pero el número de respiradores, como digo, que están disponibles ahora mismo tiene una holgura mayor que nos permite poder poner el foco en otras cuestiones que también son críticas dentro de la atención a esta pandemia. Una de estas cuestiones críticas, como adelantaba antes, es la planificación adecuada de la desescalada, que debe de ser siempre bien coordinada con el resto de comunidades autónomas y bien coordinada con el Ministerio de Sanidad, incluso coordinada adecuadamente con otros ministerios y con otras consejerías dentro de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. Precisamente hemos formado un grupo, una comisión de trabajo sobre la desescalada, una a nivel político en la que estaremos varios consejeros y una a nivel técnico en la que la presidirá el director general de Salud Pública, donde estarán también epidemiólogos y expertos en salud pública de la consejería, y con la participación de asesores externos, pues personas que tienen un nivel y un reconocimiento internacional, que por ejemplo ayer ya tuvimos la ocasión, yo con ellos, de tener una reunión virtual e ir poniendo ya los cimientos de esta planificación de la desescalada. Es una cuestión esta que tendrá muchísima importancia en las próximas semanas y que es importantísimo que hagamos bien, de manera coordinada entre todas las comunidades. No podemos hacerlo de manera independiente entre diferentes comunidades. Eso no quita de que no se puedan hacer algunos pilotajes en zonas localizadas para poder tener cierta experiencia, puesto que es una cuestión que, como sabemos, es nueva en todo el mundo. Esos pilotajes pueden ser interesantes y podemos aprovecharlos entre unas comunidades autónomas y otras. También estamos viendo que necesitamos ya hacer un aumento de actividad en la atención sanitaria a todos los niveles, en atención primaria y también en los hospitales. De algunas cuestiones que no eran demorables se han mantenido. Las pruebas diagnósticas, por ejemplo, han disminuido, pero no han disminuido muchísimo, porque hay muchos pacientes que han necesitado hacer pruebas diagnósticas durante este tiempo. No se han dejado de hacer tampoco intervenciones quirúrgicas que son vitales o que son preferentes o prioritarias o que no admiten demora, como pueden ser algunos tratamientos del cáncer, como pueden ser trasplantes o como pueden ser otras cuestiones que clínicamente no se pueden demorar. Pero debemos ya de intentar retomar la mayor normalidad posible en algunos de estos tratamientos y diagnósticos de algunas personas que tienen problemas importantes. Para ello hay que planificarlo también de una manera adecuada, es complejo, hay que establecer circuitos diferentes en los centros sanitarios para poder realizarlo con todas las garantías, tanto para los profesionales como para los pacientes. Y también en esta nueva situación vamos a realizar una
cuestión en la que tenemos que poner el foco de una manera especial, si bien lo tenemos puesto desde el principio, que es las medidas en las residencias de mayores. Sabemos que las personas mayores son especialmente vulnerables, pero sabemos también que son especialmente vulnerables dentro de ellos los que están institucionalizados. Desde el primer minuto de esta epidemia hemos trabajado en coordinación con la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, y ello ha tenido sus frutos. No tenemos más que ver la situación de Asturias en cuanto a algunos indicadores que nos hacen ver el número de afectados que provienen de las residencias, que tienen su domicilio en estas residencias, porque al fin y al cabo las residencias de mayores son el domicilio de muchas personas que allí viven durante todo el año. Desde el principio hemos tenido claro que había que dar un tratamiento adecuado a las personas que viven en estas residencias. Todas aquellas que han precisado un tratamiento hospitalario, sea de un nivel más básico, sea de un nivel de hospital de agudos o sea de un nivel de críticos, incluso han sido evacuados a estos centros sanitarios para tratarlos. A diferencia de en otros sitios, aquí nunca se ha hecho un cordón sanitario alrededor de los centros hospitalarios para atender a las personas mayores, y como consecuencia estamos viendo que en Asturias, aunque desgraciadamente están falleciendo personas mayores, el número de personas o la proporción de personas que están falleciendo es bastante menor que lo que está ocurriendo en otras comunidades que se han seguido unas estrategias diferentes. Podemos y vamos a intensificar las medidas que estamos realizando en las residencias de mayores. Estamos realizando ya pruebas diagnósticas a todos los profesionales de las residencias de mayores y vamos a realizar pruebas diagnósticas también a todos los residentes. Vamos a monitorizar lo que está ocurriendo minuto por minuto en las residencias, porque como estamos haciendo desde el principio, sabemos que es imprescindible que si en algún momento el virus entra en una de las residencias, lo tengamos que detectar lo antes posible para aislar a las personas afectadas lo antes posible, evacuar a los que lo precisen y dar tratamiento adecuado a todas las personas a tenor de sus necesidades. Les dejo ahora con el director general de Salud Pública, Sergio Valles, y con Mario Margolles, coordinador de Salud Pública, que les van a dar pormenorizadamente algunos detalles respecto a esto que les acabo de explicar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Soy Sergio Valles, director general de Cuidados, Humanización y Atención Sociosanitaria del Principado de Asturias. Miren, desde el inicio de esta pandemia trabajamos en estrecha colaboración y coordinación con la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, porque éramos conocedores, por un lado, del rápido avance de la enfermedad y, por otro, de la especial vulnerabilidad en relación a la infección del COVID-19 de los pacientes, de las personas, de residencias mayores, personas con discapacidad u otros usuarios de los centros residenciales. Esto nos obligaba a adoptar nuevas medidas dirigidas a reducir el riesgo de contagio y a garantizar la utilización de todos los recursos disponibles para la atención social y sanitaria de estos colectivos. En estos centros residenciales viven aproximadamente 15.000 personas, hay 8.500 profesionales, y estos residentes efectivamente son especialmente vulnerables a esta infección, por razones de edad, por razones de dependencia, por cuestiones de salud. Uno de nuestros primeros procedimientos elaborados, incluso antes del que publicó el propio Ministerio de Sanidad, fue el procedimiento de actuación frente a sospecha de casos de infección por el nuevo coronavirus en los centros residenciales mayores de Asturias. Posteriormente, fortalecemos esa coordinación con los distintos centros residenciales mediante la puesta en marcha de un sistema de vigilancia epidemiológica reforzada en estos centros sociosanitarios, lo que nos permitió, por un lado, difundir en todos los centros residenciales el procedimiento anteriormente mencionado y también facilitar información en relación a la prevención, a la protección, al diagnóstico precoz y a la actuación ante un caso. Posteriormente, elaboramos el procedimiento de atención sanitaria a casos posibles y
y confirmados por COVID-19 en residencias de personas mayores y otros centros sociosanitarios en Asturias, con el objeto de organizar los recursos sanitarios disponibles y garantizar una atención sanitaria adecuada. Desde el Servicio de Salud del Principado de Asturias se nombraron 8 coordinadores y coordinadoras de los centros residenciales, 1 en cada área sanitaria. Gracias al trabajo de esos profesionales hemos logrado realizar un mapeo de las diferentes residencias con un análisis de la situación actual en cuanto a índice de ocupación, también en cuanto a recursos materiales, recursos humanos y recursos estructurales. A la vez, también son los encargados de organizar el plan formativo y de establecer, de acuerdo con los profesionales de los dispositivos residenciales, las pautas de manejo de los casos posibles o confirmados, teniendo siempre en cuenta sus recursos, su capacidad de aislamiento, pero sobre todo la situación clínica del paciente. Además de eso, desde el Servicio de Salud se han nombrado ya 54 interventores. Los interventores son empleados públicos encargados de organizar la actividad asistencial de estas residencias. Entre las medidas que deben implementar están las relacionadas con el personal, relacionadas con el aislamiento y la ubicación de los residentes y también con medidas de prevención y de limpieza. De esas 54 residencias intervenidas, el 27,78% son residencias públicas, el 24,07% residencias concertadas y un 48,15% residencias privadas. Miren, en tiempos de pandemia todos nos volvemos un poco analistas y estadistas, llegando incluso a rayar lo obsesivo por el dato, ¿no? Pero recomendaría poner cierta mesura en el análisis de los datos cuantitativos, que, reconociendo que son muy importantes, en el momento actual no deben distraernos de nuestro objetivo principal. No nos podemos permitir estigmatizar a determinados centros por el valor de un dato. El conjunto de la red sociosanitaria está haciendo un gran esfuerzo y un trabajo excelente para hacer frente a esta pandemia. Ya habrá tiempo de hacer un análisis pormenorizado y exhaustivo de estos datos. Datos que, por otra parte, nunca van a ser positivos, porque estamos hablando de número de contagios, de número de fallecimientos. Aún así, es de justicia decir que en comparación con el resto de comunidades autónomas y con la media del país, Asturias sale muy bien parada de esta comparación. Tiene datos menos negativos que otras comunidades. Por ejemplo, si cogemos el informe fecha 14 de abril del 2020 en relación con la vigilancia de los excesos de mortalidad por todas las causas, vemos cómo hay comunidades autónomas que superan incluso el 200%, la media de España es del 65,1%, mientras que en Asturias es de un 31,7%. Si evaluamos este dato en los mayores de 74 años, vemos cómo incluso en comunidades autónomas se alcanza un 225%, en la media de España un 75,6% y en Asturias un 32,6%. A esto también ha contribuido el hecho de que la coordinación sociosanitaria en el Principado de Asturias no nace con el COVID-19. Es una apuesta política que ya se inició en la legislatura anterior. Es una gran fortaleza el tener cauces estables de comunicación que nos permite tomar decisiones conjuntas de una manera fluida en una época en que el tiempo vale mucho. Toca ahora reforzar aún más, si cabe, este trabajo realizado. También es hora de poner el foco en los aspectos cualitativos, que son realmente importantes en este momento de la pandemia. Efectivamente, como comentaba el consejero, nuestro trabajo se debe centrar en aplanar la curva también en las residencias. Con ello conseguiremos el objetivo principal, tal y como viene sucediendo hasta ahora, que no es otro que garantizar que cada ciudadano y cada ciudadana recibe la asistencia sanitaria acorde a sus necesidades de atención. Como ayer comentaba la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, en relación al dato de residentes fallecidos, un 78,49% falleció en el hospital. Si incluimos en este dato los fallecidos en residencias que se han convertido en dispositivos de atención sanitaria, el dato alcanzaría el 93,5%. Este 6,5% restante
ha fallecido en residencias con una capacidad de aislamiento y sectorización, pero recibiendo en todo momento la asistencia adecuada. Gracias a muchos profesionales del ámbito sanitario, del ámbito sociosanitario, directores, mandos intermedios, equipos directivos, Servicio de Salud del Principado de Asturias, gracias a todos ellos por el trabajo que están realizando y por el que hemos conseguido que hasta el momento, y esperamos continuar así, en nuestra comunidad autónoma podemos asegurar que todos los residentes de centros residenciales reciben el cuidado adecuado en el lugar preciso, en el momento oportuno y por el profesional adecuado. Sin más, muchas gracias. Quedo a su disposición para las preguntas. A continuación va a intervenir el coordinador del Observatorio de Salud, Mario Margüelles. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, los epidemiólogos trabajamos con datos. Los datos los tienen en el Observatorio de la Salud, en la página web. Pero sabemos que sin datos no se puede hacer interpretación. Permítame que les dé una serie de datos y una serie de interpretación sobre la situación en las residencias de personas mayores y centros de discapacidad, simplemente para poner en contexto la situación que tenemos. Todos sabemos de que está habiendo una mayor incidencia en las residencias de mayores y de personas con discapacidad, mucho menor que en otros territorios, como han mencionado el consejero y el director general de Cuidados. Tenemos que saber que en Asturias tenemos una población institucionalizada en estos centros superior a 12.500 personas, que tenemos cerca de 220 residencias y hasta el momento actual de esas 220 residencias solo hay 51 que hayan tenido un caso confirmado por COVID, es decir, menos de la cuarta parte. Es decir, no estamos hablando de una situación generalizada, sino una situación bastante parcializada. En estos momentos, ni siquiera de esas 50 residencias que tenemos, que hemos tenido con casos activos, las tenemos en estos momentos con casos activos. Hay 19 de ellas que ya no han tenido ningún caso más en los últimos 14 días. Es decir, en estos momentos podemos hablar de que solo tenemos 30 residencias que tienen algún caso confirmado o algún éxitus derivado de ese caso confirmado. De un estudio que nosotros hicimos hace 2 días en relación a la situación en las residencias, tenemos 644 personas en las residencias de Asturias que han sido confirmados como caso COVID. De esos, casi las 3/4 partes son personas residentes y 1/4 parte son personas trabajadoras de esas residencias. ¿Qué significa eso en términos porcentuales? Solo el 3,8% de todos los residentes y todas las residentes de Asturias ha tenido la enfermedad en el último mes y medio. El 2,6% de los trabajadores. La mayor parte de los residentes que han enfermado son mujeres y la mayor parte de los trabajadores que han enfermado son mujeres. Mucho más mujeres trabajadoras que mujeres residentes, propio del trabajo de cuidados que realizan. Estamos hablando de que en una residencia de personas mayores, por lo general, viven personas muy envejecidas. Se diferencian claramente de las personas que no están institucionalizadas a partir de determinada edad. Tenemos un promedio en los casos de 84 años, 84 años es una edad relativamente avanzada. En trabajadores, evidentemente, son personas activas y, por tanto, tienen una edad media menor. En relación a los fallecimientos, que es un tema que sale en todos los titulares, hasta el momento actual, cuando nosotros cerramos nuestro estudio, teníamos una tasa de 5 residentes por cada 1.000 fallecidos. Solo 5 por cada 1.000, aproximadamente 1 de cada 177 residentes. Es una cifra muy pequeña para todas las noticias que están saliendo en estos momentos. Pero sí observamos que aquellas personas que fallecen en residencias tienen más edad que aquellas que dentro de la misma residencia no fallecen, de promedio unos 6 años.
¿Qué características tienen las personas? La mayor parte de los fallecimientos suceden en las personas de 90 y más años que residen en una residencia, es decir, una edad bastante avanzada, y tenemos como factores colaterales el 100%, bueno, salvo una persona que no hemos podido acceder a su historia clínica, tienen antecedentes patológicos previos que predisponen hacia un desenlace fatal. Entre ellos tenemos el 46% de las personas que han fallecido en residencias tienen demencias de distinto nivel, 46%. Un 30% tienen problemas cardíacos, restos de infartos de miocardio, valvulopatías, etc. La mayoría están sincronizados. Un 29% tienen diabetes mellitus, un 18% han tenido EPOC, un 61% de ellos tenían hipertensión arterial. Un 17% de ellos tenían antecedentes de ictus con secuelas y en un 13% de ellos había un proceso canceroso, sobre todo de cánceres líquidos, no sólidos, leucemias, linfomas, mielomas, etc. Ven el contexto en el que sucede un fallecimiento en un sitio donde realmente viven personas envejecidas. Pero es más, del análisis que hemos realizado en relación a quién ha fallecido dentro de residencias y fuera de residencias, evidentemente mueren más aquellas personas más envejecidas y mueren más aquellas personas que tienen más factores de riesgo. Esas personas son las que están en las residencias. Cuando igualamos la edad y los factores de riesgo, resulta que se mueren más las personas que no están en las residencias. Debemos tenerlo claro. Las personas que mueren en las residencias se mueren porque son más viejas que las que no están en la residencia y porque tienen factores de riesgo, como los que cité previamente, que les hacen ser más susceptibles al daño mayor que pueda tener una persona en su salud. Yo creo que nada más, quedo a la disposición, ya he dicho bastantes datos, he dado un poco de interpretación analítica de por qué puede estar sucediendo un fenómeno y quedo a las preguntas que tengan a bien decirme. Muchas gracias. Muchas gracias por sus intervenciones. A continuación les formularemos preguntas de los medios de comunicación asturianos que nos han transmitido esta tarde a través de correo electrónico. Si les parece, empezamos por el consejero de Salud, Pablo Fernández Muñiz. El comercio y Onda Cero de Gijón están interesados en la desescalada del confinamiento. Quieren saber si Asturias defenderá un tratamiento específico a la situación de cada comunidad autónoma y cómo considera que debe ser esa en el Principado. Sí, buenas tardes. Me refería antes al principio, ¿no? Un poco en esto. Es una pregunta muy importante. Es algo que nos preocupa y nos va a ocupar durante las próximas semanas. En Asturias vamos a realizar 2 comisiones de trabajo, una a nivel político, otra a nivel técnico. En la comisión a nivel político estaremos varias consejerías, puesto que efectivamente las medidas tienen, las de confinamiento y por lo tanto el desconfinamiento gradual, tienen algunas características importantes para diferentes consejerías. Nosotros estamos ahora mismo trabajando en algunas cuestiones que tienen que ver con la salud pública y que tienen que ver con la atención sanitaria y que tienen que ver con la detección precoz de enfermedad en personas y tiene que ver también con la detección precoz de brotes en instituciones. Pero a la hora de trabajar sobre cuestiones relacionadas con lo que es el mundo empresarial, el mundo económico, el de la educación, el de la movilidad, el de las nuevas tecnologías, somos muchas las consejerías que tenemos que participar. Todas estas cuestiones que estoy mencionando tienen relación, por supuesto, con que existan riesgos mayores o menores de que pueda haber un rebrote, pues por supuesto, pero también todas ellas tienen riesgo con que si no las trabajamos adecuadamente y conseguimos que empecemos a funcionar de manera progresiva, nuestra sociedad también se va a ver mermada de una serie de cuestiones que también van a provocar problemas de salud, verdaderas enfermedades, no solo relacionadas con lo que es la ansiedad o con lo que es relacionado con el mundo de la salud mental, sino también con la propia salud física. Las personas que tienen problemas crónicos no están teniendo oportunidad de tener una vida igual de saludable
que pudiéramos tener en otras condiciones. Pero la situación de pandemia tampoco nos lo permite. Por lo tanto, es una situación verdaderamente compleja en la que vamos a tener que trabajar con mucho ahínco, con mucho interés. Esperemos que tengamos acierto y para ello será clave que nos coordinemos bien con el resto de comunidades autónomas y que nuestro país se coordine bien con el resto de los países de nuestro entorno. Respecto a eso que comentaba del desconfinamiento gradual, la Radio Pública Asturiana pregunta si se contempla la reapertura de los colegios antes de fin de curso y si el tema de la educación ha sido tratado esta tarde en el Consejo Interterritorial. Precisamente es una de las cuestiones que tenemos que tratar y que tenemos que planificar. Y efectivamente en el Ministerio de Sanidad se está trabajando en ello. Es una cuestión que no se puede hacer de manera independiente en cada comunidad autónoma, por supuesto, y se está coordinando a los diferentes gobiernos para dar la solución más apropiada. Consejero, la Nueva España quiere saber cómo se recuperará la actividad sanitaria aplazada con motivo de la pandemia. Sí, bueno, hice alguna referencia anteriormente. Es para nosotros una de las cuestiones ahora mismo que tienen más importancia. Tenemos que poner en marcha algunos dispositivos que teníamos con todos los esfuerzos centrados en la atención a los pacientes, en crear una estructura que no existía, que es diferente a la estructura que conocíamos hace 3 o 4 meses. Sin embargo, que digamos que estamos trabajando en ver cómo podemos ir recuperando cierta normalidad no significa, y no me gustaría que esto diera lugar a tener una percepción de que la situación está normalizándose. La situación ahora mismo en Asturias cumple el objetivo que teníamos, que era no tener un pico de incidencia demasiado alto, sino aplanar la curva, conseguir tener una línea mucho más en forma de meseta, no un pico muy pronunciado, y precisamente ahora mismo estamos en esa parte de la meseta en la que ya conseguimos no estar subiendo de manera importante, pero tampoco vamos a estar bajando durante un tiempo. Quiero decir, las medidas que tienen que ver con el confinamiento, con el aislamiento, con que todas las personas tengan las precauciones que se le dan según las recomendaciones para evitar correr riesgos de volver a contagiarse, deben de estar muy presentes durante todo este tiempo. En el momento en que llegue el momento en que el desconfinamiento se vaya retirando de manera gradual, podremos poner en marcha otras medidas. Pero una de estas medidas, como decimos, es la normalización dentro de lo posible dentro de los centros sanitarios, tanto en atención primaria como en los hospitales. Para ello, como entenderán fácilmente, deberemos establecer unos circuitos separados por los que tanto los profesionales como los pacientes no corran riesgos y podamos garantizar lo máximo posible su seguridad. Europa Press se interesa por conocer si ya las mascarillas reciclables se están usando en los centros sanitarios del Principado y, en caso contrario, ¿por qué no? Bueno, tal y como establece la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, esto no es nada nuevo, esto es ya muy antiguo, lo que son las mascarillas de uso sanitario no son reciclables, no se pueden reciclar, que eso no quita que no puedan tener otro tipo de usos, pero no, por supuesto en los centros sanitarios no las estamos utilizando. El Comercio pregunta cuál es el número de los casos sospechosos posibles a los que no se ha realizado una prueba que confirme el contagio. Sí, efectivamente, la denominación adecuada es caso posible, que es es la definición que consta en las guías del Ministerio y que todos hemos adoptado. En casos posibles se denominan a los casos con síntomas de una infección respiratoria en esta situación de pandemia y, por lo tanto, en las que se hace un diagnóstico clínico sin falta de tener un apoyo en métodos diagnósticos complementarios. Ahora mismo estamos aproximadamente en una cifra de 7.000 casos que están a seguimiento como casos posibles por atención primaria. La Nueva España quiere saber si está de acuerdo con una pregunta del último sondeo del CIS que plantea que haya una única fuente de comunicación sobre la pandemia. Preguntan si está de acuerdo o apuesta por el pluralismo de voces y relatos. Bueno, yo diría que en esta cuestión voto claramente por la libertad de expresión y también por el rigor de toda la información, sobre todo cuando se trata de algo que en esta situación todos podemos considerar que es la parte de los medios de comunicación que se dedica a un servicio público, sin duda.
TPA pregunta si se va a autorizar que al menos un familiar pueda acompañar a los pacientes ingresados en planta con coronavirus. Es una de las cuestiones que tenemos que tratar precisamente en estas comisiones, sobre todo en la técnica, en cuanto a la desescalada gradual, pero creemos que sí que se puede dar una respuesta a algo bastante razonable, ¿no? Ahora que ya tenemos un poco más de experiencia en lo que son las garantías de seguridad con este virus, sobre todo me estoy refiriendo a pacientes que están en una situación paliativa o otros pacientes que están en situaciones de especial vulnerabilidad, en circunstancias concretas que creo que podríamos abordar. Otras preguntas que han formulado los medios están relacionados con el Hospital Provisional del Recinto Ferial de Gijón. El Comercio y la Agencia EFE quieren saber si se va a abrir para derivar a pacientes de coronavirus desde otros hospitales, con independencia de que siga bajando el número de contagios y de hospitalizados. Y si es así, ¿cuándo se prevé abrir y con qué equipos médicos contará? ¿Si serán contrataciones nuevas o procederán de otros hospitales? Bueno, lógicamente no serán solo equipos médicos, también serán de otras categorías profesionales, como no puede ser de otra manera, ¿no? Habrá enfermeras, habrá auxiliares, habrá celadores, habrá médicos también, y habrá administrativos. Pues al fin y al cabo no es más que otro centro sanitario, ¿no? Como explicamos el día que hicimos una visita al recinto ferial, está previsto, en principio, aunque está preparado para poder atender y podría hacerlo a otro tipo de pacientes, lo que denominamos nivel 4, que serían pacientes de hospitalización de un nivel más básico. Realmente lo que tenemos previsto, y ya lo explicamos en su día, es que no sean derivados pacientes de hospitales, sino que sean allí evacuados residentes que están en residencias y que han dado positivo en las pruebas, pero que son residentes que o bien no tienen síntomas o bien son síntomas leves. En cualquier caso estamos hablando de residentes que lo que necesitan es unos cuidados básicos de los que se dan en las residencias y desde luego un aislamiento, que son los pacientes que hay que evacuar de algunas residencias que por sus estructuras no tienen capacidad de aislamiento. En estos casos los estamos evacuando a centros o a dispositivos especiales, como es el Centro de Rehabilitación Neurológica de Barros, pero tenemos preparado el recinto ferial para que en el momento que haga falta, hoy mismo o mañana o este fin de semana, cuando sea, podamos abrirlo si es necesario tener que evacuar un número importante de residentes, de personas mayores que están institucionalizados en estas residencias. Tengamos en la cabeza siempre que cuando existen casos en las residencias suelen cursar por brotes. Luego, excepcionalmente, solo afectan a una persona, es mucho más común y desde luego hay que saber dar respuesta rápida cuando cursa por brotes y nos vemos en la necesidad de tener que evacuar una o varias residencias el mismo día. Por lo tanto tenemos que tener un dispositivo preparado para que en menos de 24 horas podamos realizarlo. Para eso está preparado el recinto ferial. Teníamos, que es otra parte de la pregunta que están haciendo, ya teníamos previsto poder reaccionar en esas 24 horas, por lo tanto hay personas contratadas que están reorganizadas y están trabajando, reforzando otros dispositivos asistenciales y que en el momento que haga falta esta reorganización, tal y como está prevista, se hará para que puedan estar atendiendo a las personas que estén allí ingresadas. Durante su intervención ha aludido a las contrataciones de los profesionales residentes, de los 171 profesionales residentes de este último año aquí en mayo. La agencia EFE quiere saber en qué condiciones y durante cuánto tiempo van a ser contratados. Sí, efectivamente, como antes comentábamos, estamos ya en condiciones, hemos conseguido que se les pueda evaluar. Comenzamos ya mañana a realizar las evaluaciones de los profesionales especialistas en formación de las diferentes categorías. Recordemos que hay médicos, hay enfermeras, farmacéuticos, químicos, físicos, psicólogos. Todos ellos ya estamos en condiciones de que la evaluación finalice antes de terminar el mes de mayo, por lo tanto podremos ya, el Ministerio podrá titularlos y en ese momento ya podremos hacerle contratos que creemos que ya estamos en condiciones de hacer lo que expresábamos que se merecen, ¿no? Podrán hacerse contratos exactamente igual que a sus compañeros de trabajo, con los que están compartiendo en estos días la atención de pacientes COVID-19 en muchos casos, que están compartiendo este gran esfuerzo, trabajando muchos de ellos más de lo que las propias obligaciones les exigen
y por lo tanto creíamos que era de justicia que les pudiéramos hacer unos contratos en igualdad de condiciones a cualquier otra persona, cualquier otro profesional que está trabajando para el sistema de salud. Muchísimas gracias, consejero. Las siguientes preguntas son para el director general de Cuidados, Humanización y Atención Sociosanitaria. Sergio Valles, la voz de Trubia le pregunta si consideran que ya se ha frenado el brote en la residencia del ERA de Pravia y si van a medicalizar el centro. Bueno, en relación con el brote de la residencia de Pravia, quiero comentar que la fecha del primer caso fue el 31 de marzo y al día 1 de abril Salud tuvo supervisión del centro a través del área sanitaria. Se adoptaron todas las medidas que vienen recogidas en el procedimiento, los estudios de casos, la toma de muestras, la sectorización y el aislamiento de los pacientes que así fuera necesario. El total de los pacientes que dieron positivo en coronavirus fueron trasladados a distintos recursos asistenciales en función de su situación clínica. Esto nos permitió tener una holgura a la hora de sectorizar y de aislar a los pacientes en la residencia. Posteriormente se procedió a la limpieza y desinfección correspondiente y a día de hoy podemos afirmar que el centro de Pravia es un centro ya preparado y sectorizado para recibir de vuelta a residentes que clínicamente pueden estar en un nivel 3. La agencia EFE le pregunta por el uso que está teniendo el centro de Barros y la residencia universitaria de Mieres o también esos hoteles habilitados para profesionales para hacer frente a la pandemia. ¿Se prevé la clausura de alguno? Bueno, los datos que disponemos a día de hoy, en el hotel para profesionales hay 7 profesionales, en la residencia universitaria de Mieres hay 19 pacientes y en el hotel y en el centro Credine de Barros 57. En principio no nos planteamos cerrar ninguno porque además, tal y como comentaba el consejero, a medida que procedamos con medidas del desescalamiento, probablemente sean recursos que requieran una mayor utilización. Europa Press quiere saber cuántos test rápidos se han realizado en el centro penitenciario de Asturias, a cuántos internos, a cuántos profesionales y cuántos casos han sido positivos. Se enviaron 1.500 pruebas rápidas. Creo que ya han consumido 325 test realizados, han empezado priorizando al personal, ya está calendarizada también el inicio de toma de muestra en residentes y solamente ha habido un caso positivo. Respecto a enfermos con la COVID-19, EFE pregunta cuántos están ingresados en centros privados y por qué se recurre a estos centros cuando hay aún disponibles plazas en el UCA y otros hospitales de la región. Bueno, como comentaba al inicio de mi intervención, tenemos un plan de atención sanitaria en el que se organizan los recursos asistenciales. Se han organizado en 6 niveles. Y realmente ahora digamos que las plazas de centros sanitarios privados están destinadas a nivel 3 o 4. Las plazas de LUCA corresponden a un nivel 5. Siempre en función de la situación clínica y de las necesidades de asistencia sanitaria de los pacientes. Los datos de los que dispongo son que hay un total de 50 pacientes COVID positivo en centros sanitarios privados, 12 en la Clínica Begoña, 8 en la Clínica Asturias, 9 en el Centro Médico y 21 en el Sanatorio Covadonga. Muchas gracias. Finalizamos este turno de preguntas con las que les formulan los medios de comunicación al coordinador del Observatorio de Salud, Mario Margolles. La Voz de Asturias se interesa por la evolución de la curva de nuevos positivos. En ese sentido, quiere saber cómo esperan que evolucione ahora que se realizan test de anticuerpos, además de las PCR. Sí, la curva en ausencia de los test rápidos estaría disminuyendo. Con los test rápidos lo que se está haciendo es intentar recabar información sobre esos casos posibles o esos casos no confirmados dentro de un hospital, de manera que cuando se hacen masivamente van a aparecer más casos. Y realmente ya se vio en momentos anteriores, donde los picos de nuestra curva están directamente asociados, donde nosotros hicimos unas pruebas masivas de detección en varias residencias de personas mayores. Los test rápidos lo que están indicando realmente son personas que pasaron la enfermedad, pero no son casos relativamente recientes. Es decir, sería falso, una vez que se instaura los test rápidos, considerar que la curva está reflejando casos recientes y que son infecciosos. Un test rápido detecta personas que se enfermaron
pero que muy probablemente ya no son enfermos y no son infectantes. La agencia EFE quiere saber si hay cálculos de cuántos casos de COVID-19 no han quedado reflejados en los registros que hace diariamente Salud. Y en ese sentido, Radio Asturias quiere saber cuáles son los criterios de recuento, tanto de fallecidos como de contagios, y de dónde se recaban esos datos. Bueno, nosotros, para reflejarlo en los listados que enviamos al Ministerio y que luego exponemos todos los días en el Observatorio de la Salud, tenemos en cuenta los casos confirmados. Por tanto, caso confirmado es aquel que mediante cualquier test, sea un test de ELISA, sea un test rápido, sea una PCR, nos está reflejando de que ahí hay un virus determinado o una respuesta inmunitaria. Quedarían, si acaso, aquellos casos posibles en los que no se hizo la prueba, que el consejero tuvo oportunidad de responder previamente esa pregunta, y aquellos casos que están saliendo negativos en los hospitales después de reiteradas pruebas y que puede ser que estén reflejando una infección de vías respiratorias bajas y por eso no se detecta en la boca o en la nariz, que es donde se hacen la mayoría de los test de PCR. Esa situación sucede en muy pocos casos, muy ínfima, el 1 o el 2% del total de casos. No alteraría en ningún momento la evolución ni una magnitud grande de la curva. Muchísimas gracias por sus respuestas. Concluye esta rueda de prensa telemática de la Consejería de Salud, que ha contado con la inestimable colaboración de la Federación de Personas Sordas del Principado de Asturias. Les pedimos disculpas por la demora y también por los problemas de sonido que han sufrido las redes sociales, y por ese motivo también hemos reiniciado esta comparecencia por una segunda ocasión. Muchas gracias a todos por su paciencia, por su atención. Buenas tardes.